Hola, bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo vamos a ver lo que es el teorema de Norton. Bueno, cuando tenemos un circuito nos pueden pedir que estudiemos el comportamiento de un elemento de ese circuito. Para seguir la continuidad del vídeo anterior vamos a estudiar cómo se comporta R5 y para ello pues lo más fácil es simplificar el resto del circuito. Vale, como tenemos aquí este circuito, el teorema de Norton lo que trata es de convertirlo en una fuente de intensidad y Norton con una resistencia en paralelo. La resistencia a estudiar, que será R5, se conecta a esta fuente para su estudio. O sea que tenemos que la fuente de intensidad con la resistencia en paralelo será la simplificación de todo este circuito menos la carga. Vale. Para estudiar este circuito tenemos que hallar el valor de la resistencia Norton y el valor de la intensidad de Norton. Bueno, el valor de la resistencia Norton es igual como se calcula igual que la resistencia Thevenin del anterior vídeo, y lo hacemos quitando las fuentes de intensidad y cortocircuitando la fuente de tensión. La resistencia se quita y lo que hacemos es que ponemos aquí nuestras puntas de multímetro, medimos en ohmios y son pues 7 ohmios. 7 ohmios, es lo mismo. Bueno, borramos esto y lo volvemos a copiar. Ahora lo que queremos saber, bueno, vamos a apuntar que la resistencia ohmio de Norton ya son 7 ohmios, y para calcular la intensidad de Norton lo que hacemos es, bueno, siempre quitamos la resistencia y lo que hacemos es cortocircuitar nuestra resistencia de carga, y aquí la intensidad de la fuente de intensidad va a ser la intensidad del cortocircuito que está pasando por esa carga. Bueno, esto podríamos coger esta fuente de intensidad con su resistencia en paralelo y hacer una fuente real de tensión. Ya solamente tendremos una malla y podríamos calcular la caída de tensión en estos dos puntos. Con esa caída de tensión podríamos calcular la intensidad por el cortocircuito. Eso sería una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería por superposición. Cogemos, lo copiamos, en uno quitamos la fuente de intensidad, en el otro cortocircuitamos la fuente de tensión y analizamos nuestros dos circuitos. Bueno, este circuito se queda muy sencillo. La intensidad que pasa por el circuito son 10 voltios partido la suma de las dos resistencias en serie, 10 partido 7, 10 partido 7 sería 1,42 y lo apuntamos aquí, 1,428 amperios nos está pasando por ahí. Y en este circuito de aquí podemos ver que tenemos dos resistencias en paralelo. Las dos resistencias en paralelo las calculamos, que será 5 por 2, 10, partido la suma de ambas, 7, 1,42 ohmios. Esto sería el equivalente de decir que yo tengo una fuente con una sola resistencia en paralelo de 1,428 ohmios. ¿Cuál es la tensión que tengo yo en estos dos nudos? Pues 2 amperios que están pasando por una resistencia son por 2, me está cayendo 2,85 voltios. Bueno,
Como entre estos extremos caen 2,85 voltios, nos volvemos al circuito original. 2,85 voltios partido de 2 va a ser la intensidad que pase por este ramal. Entonces, partido 2, 1,428 amperios. Lo mismo que en el circuito anterior. Borramos este aquí. Total, que nuestra fuente de intensidad Norton va a ser la suma de las dos intensidades. Ha coincidido que son iguales en los dos circuitos. 2,857 amperios. Vale. Podemos darle a Run. Y verificar que esto se cumple. 8,33 y 8,33 voltios. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, podemos ver que la tensión es igual, que la intensidad es igual y que las potencias, la potencia en R5 y la potencia en R9 son la misma, de manera que si cambiamos la resistencia, por ejemplo a 8 ohmios, y está a 8 ohmios, y le damos a Run, nos cambia las tensiones, las intensidades y las potencias. De esta manera hemos simplificado todo este circuito por solo la fuente de alimentación, la fuente de intensidad con la resistencia Norton. Y podemos estudiar cómo se comporta la resistencia 5. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro vídeo de hoy. Bueno, hasta luego.